Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de las sucesiones y en particular vamos a hablar del término general de una sucesión y su representación. Esto para enfatizar un poco nuestro primer video de la playlist, donde vamos a hablar de precisamente cómo generalizar desde algunos conceptos básicos y cómo representar en GeoGebra. Entonces el problema que se plantea es el siguiente. Encuentra una expresión para el término general de la sucesión asumiendo que se mantiene el patrón de los términos dados. Es decir, que este patrón que tenemos acá, que el primer término es menos 3, el segundo es 2, el tercero menos 4 tercios y así sucesivamente. Y representa la sucesión y formula una conjetura sobre su límite. Aquí no vamos a evaluar el límite, vamos a hacer una conjetura sobre el límite. Muy seguramente si lo vemos fácilmente, pues podamos encontrar el límite, no solamente elaborar la conjetura, pero eso no es el objetivo de nuestro video. Entonces, recuerden que una sucesión es una función de los naturales en los reales, es decir, que voy de n en r, ¿cierto? Es una función que va de los naturales en los reales. Entonces aquí los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, y entonces a la posición 1 le asigno menos 3, a la 2, 2, al 3 le asigno menos 4 tercios, y así sucesivamente. Ahora bien, entonces recuerden el asunto, tenemos que ver regularidades en esto. Noten que a partir de la forma en que están escritos los términos, nosotros podemos ver ciertas regularidades. Primera regularidad. Los signos son alternantes empezando con negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Primera regularidad. Segunda regularidad. El numerador contiene potencias de 2. Claro, uno dice acá un momentico porque esa regularidad ya no es tan trivial. Porque dice aquí potencias de 2. Aquí no hay un 2. Sí, puedo pensar que esto es 2 elevado a la 0. Aquí tengo 2 elevado a la 1, porque 2 a la 0 es 1. Entonces 3 por 1. 2 a la 1, aquí tengo 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Noten que es cuestión de mirar las cosas desde una perspectiva un poco más amplia. Y en el denominador noten aquí potencias del número 3. O sea que claro, aquí tengo un 1 que es 3 a la 0. Y aquí tendría un 3 a la menos 1, ¿cierto? 3 a la menos 1 que es un tercio, que es el menos 3 que me aparece ahí arriba. El 3 que aparece en el numerador. Entonces en el denominador se obtienen potencias de 3. Entonces miren lo que hacemos. Reescribimos este asunto. Reescribimos esto. Decimos menos, este 3 lo escribo como 1 sobre 3 a la menos 1. O lo que es lo mismo, 2 a la 0 sobre 3 a la menos 1. El siguiente sería 2 sobre 3 a la 0, que es 1. El siguiente, menos 4 sobre 3. El siguiente, 8 sobre 9. Y el siguiente, 16 sobre 27. Y ya tengo las potencias de 3 en el denominador más explícitamente. Aquí tenemos 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Aquí 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 1 y 2 a la 0. Entonces noten que ahora tengo que fijarme en el signo alternante. Entonces el signo alternante empieza con negativo y entonces sería menos 1 a la n. Cosa que cuando n valga 1, pues tenga menos 1 a la 1, que es menos 1. Cuando valga 2, menos 1 a la 2, que es 2 positivo. Y así sucesivamente. Potencias impares negativas, potencias pares positivas. Posiciones impares negativas, posiciones pares positivas. Ahora bien, vamos con el numerador. Son las potencias de 2, pero miren que están desplazadas en 1. No empieza con 2 a la 1, empieza con 2 a la 0. O sea que sería 2 a la n menos 1. Pero ahí cuando valga 1, 1 menos 1, 0. 2 a la 0 es 1 y me coincide y de ahí en adelante. Análogamente con el 3, esto es cuando n valga 1, pero empieza en menos 1. O sea que estoy desplazado 2. O sea que sería 3 a la n menos 2. Sí, esto es cuando era n igual a 1. Entonces cambio y digo, entonces sería 3 a la n menos 2, para que me coincida precisamente los exponentes, nuevamente. Entonces ya puedo generalizarlo de esta manera. Ya tengo mi término general. Recuerden que hay que ponerlo entre llaves de conjuntos o la lista explícita de los números como aparece arriba en el enunciado. Ahora bien, recuerden que dijimos en el anterior video que la forma de representar una sucesión no es única. Entonces yo puedo hacer aquí cambios en las cosas. Es decir, mire, puedo poner aquí esto como menos 1 a la n menos 1 por menos 1, cosa que al multiplicar se suman los exponentes y obtengo otra vez esta misma expresión. Por 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n menos 2. Entonces miren que aquí yo pondría un signo negativo afuera de este menos 1, este negativo, y factorizo aquí el exponente, agrupo el exponente, que haría menos 2 elevado a la n menos 1. Y el denominador lo dejo como 3 a la n menos 2, y listo. Pero
esa no sería una única forma tampoco. Puedo coger ahora entonces, sacar y escribir este 3 a la n-2 del denominador como 3 a la n-1 por 3 a la menos 1. Para que me quede 3 a la n-2. Pero es como tener 3 a la n-1 por 1 sobre 3. Y al hacer producto de extremos y de medios, este 3 me quedaría en el numerador. Entonces me queda menos 3 por menos 2 tercios a la n-1 porque factorizo el exponente correspondiente. ¿Cierto? Es decir, en detalle sería así. Tendríamos menos, aquí fuera menos 2 a la n-1 sobre 3 a la n-1 por 3 a la menos 1. Este queda convertido en un 3 en el numerador, 3 a la 1. Dejo el signo negativo y dejo aquí menos 2 sobre 3 a la n-1. Y ahora paso por delante el menos y me queda menos 3 por menos 2 tercios a la n-1. Propiedades de los exponentes. Pero también podría escribirlo como menos 2 por menos 2 tercios a la n-2. ¿Cómo? Pues sacando aquí un 2, ¿cierto? Digo, eso es como tener menos 2 a la n-2 por 2 sobre 3 a la n-2 y aquí tengo un menos 3. Hago aquí la operación de los exponentes y me queda 3 a la n-1, a la n-2, perdón, en últimas, a la n-2, y aquí me queda 2 menos 2 a la n-2 y multiplicado por el 2 que está aquí afuera. Este menos lo pongo por delante, menos 2, y factorizo el exponente de estos dos términos. Y listo, tendríamos ahí diferentes formas de escribir exactamente la misma expresión. Bien, ahorita miramos cómo hacemos la gráfica. Aquí está la gráfica, he puesto un deslizador, que lo hacemos en GeoGebra. Noten que va a quedar alternante. Un término es positivo, el siguiente empieza con negativo, el siguiente es positivo, el siguiente negativo, positivo, negativo, positivo. Se alterna respecto al 0. Y como nos dice que conjeturemos un límite, entonces miramos aquí y miramos qué pasa a largo plazo con estos valores. Y miren que a medida que aumenta esto se va acercando a 0. O sea que el límite podemos conjeturar que tiende a 0. Ahora bien, quiero terminar este video con dos aspectos. Uno, aspectos sobre la generalización del término. Entonces hay algunos trucos para generalizar términos, ¿cierto? O sea que tenemos que mirar las regularidades que aparecen. Sin embargo, algunas regularidades, como les digo, hay algunas regularidades básicas. ¿Cuáles son? Los números naturales, n. La sucesión básica 1, 2, 3, 4, eso es n. La de los números pares, 2, 4, 6, 8, es de la forma 2n. Los números impares, 1, 3, 5, 7, es de la forma 2n-1. La de los números pares, ya la tenemos aquí arriba, ¿cierto? 1, 4, 6, 9, 16 son las potencias cuadradas, n cuadrado. 1, 8, 27, 64 son las potencias cúbicas. 1, menos 1, 1, menos 1, alternando, empezando con positivo, es menos 1 a la n más 1, cosa que cuando valga 1, 1 más 1, 2, y menos 1 al cuadrado da 1, 1 positivo. Entonces las posiciones impares van a ser positivas y las pares van a ser negativas. Como nuestro ejemplo, si empezamos con negativo y se va alternando menos, más, aquí me quedó esto mal, menos, eso pasa cuando uno a veces copia la fórmula, ¿cierto? Menos y aquí más. Entonces si empieza con menos y se va alternando, entonces menos 1 a la n. Algunas formas de generalización de formas aritméticas. Si yo tengo a más una diferencia, a más 2 veces la diferencia, a más 3 veces la diferencia, se puede generalizar como a más n por la diferencia, donde d es la diferencia. ¿Sí? Esa es una sucesión aritmética, porque voy sumando cierta cantidad, ¿cierto? Mira, aquí dije que el primero era a más d, luego el siguiente es a más d, que en últimas es a más 2d. El siguiente sería a más d más otro d, que sería a más 3d. Entonces voy sumando esa diferencia a cada término. ¿De acuerdo? Es una sucesión aritmética. Y está AR, A por AR cuadrado, aquí sobra esta R, AR cuadrado, a la R cubo, es una sucesión geométrica, donde R se denomina la razón. Entonces se generaliza como A
a la por r a la n menos 1. ¿Sí? Miren que aquí por eso en el primer término sobra, porque cuando n valga 1 sería 1 menos 1, 0. R a la 0 es 1, por a pues nos da a. Eso es la que se llama geométrica, esta es la aritmética. 1, 2, 6, 24 tiene la forma del factorial, n factorial. ¿Sí? 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, y sucesivamente. Luego viene, como las que hicimos en nuestro primer video, por recurrencia. Y es que si tengo una sucesión de términos, digo que hay una forma de definir una sucesión que tengo que utilizar el término anterior o los términos anteriores. Este es un ejemplo donde tengo que utilizar los dos primeros términos para poder definir el siguiente. Por ejemplo, miren que aquí dice que el siguiente es la suma de los dos primeros. Que el cuarto término es el primero más dos veces el segundo más dos veces, así. Entonces lo vamos aquí y esta es la generalización. Eso es lo que se llama por recurrencia. Entonces, no todas tienen esta forma, pero es un ejemplo, una recurrencia, donde a sub n es la suma de a sub n menos 1 más a sub n menos 2. O sea que el término, cualquier término, es la suma de los dos anteriores. Y esta que es muy usual en muchos problemas, que es la de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, donde cualquier término se obtiene sumando los dos anteriores. Muy parecido a lo que se hace anterior, pero con una particular, como esta, ¿cierto? Entonces, parto de estos dos, 1, 1. Entonces el siguiente sería 1 más 1, 2. El siguiente sería 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y entonces seguiría 8 más 5, 13. Y así sucesivamente. Bien, eso digamos como algunas cosas que aparecen en muchas sucesiones. Vamos a dejar una actividad para el visitante y es lo mismo, encuentra una expresión para el término general de la sucesión, suponiendo que las regularidades se mantienen. Represente la sucesión y formule una conjetura sobre su límite. Deben llegar a que el término general es de la forma 1 sobre 2n menos 1, cuando n variando de 1 a infinito. Recuerden que esto no es necesario escribirlo. Si no se escribe, se asume que va en esa variación. Y el límite de la conjetura es que el límite tiende a 0. Voy a escapar un momentico aquí y vamos a ir a ver cómo se construye rápidamente con GeoGebra una sucesión, porque en el video anterior surgieron preguntas sobre la situación. Entonces miren, ¿qué hace uno? Pone primero un deslizador. Voy a hacerlo desde 0. En este caso, vamos a poner un deslizador aquí. Y ese deslizador le decimos que es n y le decimos que es un número entero. Así de sencillo. Y ahora aquí vamos a ubicar un punto. Aquí en la entrada como punto. Le ponemos, ahí me va a molestar un poquito a ustedes la marca de agua, pero se pone n, coma, y luego la expresión que tenemos aquí arriba, que es la generación, una de las generaciones que hicimos, ¿no? Entonces escribimos que esto es menos 2, que multiplica a paréntesis menos 2 tercios elevado a la paréntesis n menos 2. Ahí está. Y le damos enter. Y ahí aparece el puntico, es el primer punto. Y luego empezamos a mover el deslizador. Y miren que ocurre lo que nos dijimos que pasaba ya. Uno puede pedirle aquí que deje el rastro, la animación, y decirle que deje el rastro del punto, para que se imagine la forma en que se están construyendo los puntos. ¿Sí? Ahorita vuelve a aparecer rápidamente. Y vamos a ver aquí cómo van apareciendo los punticos. Noten que aquí cuando ya n va en 14 pareciera que esto fuera 0. No es 0 realmente. Es un valor muy pequeño que no necesariamente es 0. Voy a ampliar un poquito aquí el eje. Sí, un poquito aquí el eje. Y vamos a mirar nuevamente los puntos que nos va dejando. Y vamos a ver que realmente están cerca a 0 algunos. Mire, ¿cierto? Ahí ya uno dice, uy, aquí ya dio 0. Pero muy seguramente en puntos que estén antes de ese valor, vamos a ver que no están tan cerca a 0. Es un asunto de la escala. Aquí lo puedo ir modificando ustedes y van viendo la representación que les mostré allí. Muchas gracias por visitar nuestro canal. No olviden dejar sus observaciones, realizar las actividades propuestas para profundizar un poco más en el tema y si a bien lo tienen, suscribirse. Gracias.